las calles de mi pueblo, porque en ella tus pies te trajeron a mí. A comenzar como todos, lo más bello y luminoso del amor. Y no pensé en buscarte, sabía que vendrías con el sol, para que juntos cantemos nuestro amor en la tierra, nuestro amor en la tierra. Daniel Toro, nuestro amor en la tierra. Escuchamos en la mañana de Palabra de Campo, aquí en Radio 10. Tenemos un sábado obviamente fresquito como ayer. Ayer viernes también estuvo bastante fresco, quizá uno de los días más fríos del año hasta ahora. Y eso ha generado, bueno, como les contaba en la apertura del programa, que empiecen a aparecer estos resfríos y estas voces un poco más nasales. Así que van a seguramente escucharme así durante todo el fin de semana. Pero en este sábado, donde estamos prácticamente en la mínima, 7 grados, la máxima 17 para hoy. Mañana domingo mejora un poco la situación, la máxima será de 20 grados y después esa temperatura se va a mantener durante gran parte de la semana. No hay lluvias previstas, por lo menos para hoy ni para mañana domingo. Después les cuento qué va a pasar el resto de la semana. Bueno, hablamos de la actualidad de la política, de la economía. Tenemos un montón de temas para charlar con nuestro analista político Sebastián Dumont, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Seba, ¿cómo estás? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen Bien. día, un saludo para todos. ¿Cómo andas? Muy bien, Seba. Muy bien y con muchas cosas aquí anotadas en la mesa de trabajo para charlar y para que las analicemos juntos, porque esta semana, y esto quiero contarlo, porque lo publiqué en mi cuenta de Instagram, en @DanielAprile, un video. Tuve la oportunidad de ir a un shopping en esta última semana, un shopping que queda en la zona de Saavedra, en la capital federal, y la verdad que después de escuchar que en la semana el gobierno había hablado de un crecimiento exponencial de la economía, como si esto estuviera ocurriendo una explosión de transacciones comerciales, en el shopping no vi a nadie y la verdad me deprimió mucho. Me imagino que esa situación debe deprimir mucho más a los comerciantes que tienen sus negocios vacíos, pero eso fue uno de los temas de los que se habló en la semana por parte del gobierno. Sí, porque el presidente Alberto Fernández tiene sobre su escritorio datos de la macroeconomía que en algunos casos, si me consta por información, él suele transmitirle esa idea de que la economía en realidad está dando signos positivos, que obviamente no llegan todavía a poder ver la repercusión en los sectores más postergados, porque obviamente la inflación es el principal foco de atención al cual hay que prestarle en este tiempo. Pero me consta por lo que me cuentan incluso intendentes del Gran Buenos Aires con los cuales Alberto Fernández ha hablado en el último tiempo, que transmite esta idea de que en realidad la situación económica, la situación macroeconómica, el crecimiento, recuperación de índices vinculados al desempleo, efectivamente están mejores que antes y que eso lo alienta a ser en parte optimista por lo que viene. Probablemente esto que yo estoy contando, muchos de los oyentes en este momento de la mañana de Radio 10 me dirán, pero ¿cuál es esa película? Porque yo no la estoy viendo, Claro. veo todo lo contrario. Observo que los precios aumentan todos los días, que la inflación no se detiene, que cuando conozcamos el índice de abril que está terminando hoy, quizás nos sorprendamos porque la inflación va a estar otra vez cercana al 6%. Es decir, bueno, ahí hay un desacople, si vos querés, Dani, de muchas veces lo que transmite en este caso el gobierno. El presidente mismo esta semana estuvo en TAME y también dio una visión bastante optimista de Claro. la situación, que muchos incluso lo miraban con los ojos abiertos porque creían estar escuchando algo que efectivamente no les pasaba. Bueno, por eso digo, es un discurso que muchas veces se desacopla de lo que siente gran parte de la sociedad. No es mentira que por lo menos en el 2021 la economía rebotó fuerte, eso es cierto, no es un dato erróneo, eso efectivamente pasó, pero también se venía de una caída muy notoria en el 2020 producto de la pandemia. Y otro gran riesgo que el presidente Alberto Fernández
lo mencionó también a lo largo de esta semana, si no me equivoco fue ayer viernes cuando viajó a la provincia de Córdoba, es la preocupación por el tema de siempre de nuestro país, que es la falta de dólares. Y el presidente dijo, no va a frenarse la producción como consecuencia de la falta de dólares. Pero esa es una preocupación que tienen muchos empresarios, Sí. porque si no hay dólares para importar insumos, probablemente los deseos de producción no puedan verse plasmados, y eso después termina impactando de alguna manera en los precios finales. Claro. Porque a menor oferta, mayor demanda, sabemos lo que pasa. Lo que está pasando con los autos, digo, ya que mencionaba justamente la aparición Claro. de Alberto en la planta de Nissan, ahí en la provincia de Córdoba. Ahora, lo increíble, esto es una postilla, ¿no? En realidad lo cuento, pero mientras Alberto Fernández va a la principal planta, o una de las principales que produce camionetas 4x4, como son la Frontier y la Lascan, una de Nissan y otra de Renault, tiene otra parte del gobierno. Acá se ve también, se ven todos los detalles, la guerra interna, ¿no? Porque mientras Alberto va a esa planta que produce 4x4, entre otros autos, pero muchas 4x4 que también se exportan, tiene otra parte del gobierno que critica justamente a los que compran las 4x4, que son un utilitario en realidad de trabajo. Sí, no está, bueno, lo ha hecho Feletti, ¿no? No Claro. hace mucho tiempo atrás, cuando Claro. habló de que los productores agropecuarios compraban departamentos en Miami 4x4, que ese era el destino de su renta. Sí. Como si efectivamente los productores agropecuarios en su mayoría van en masa a comprar departamentos en Miami, la verdad. Bueno, me parece que exime de comentarios Sí. esa afirmación, y que además es un dato de tan sentido común que no se puede discutir. Esa producción de camionetas 4x4, de utilitarios, que para muchos son elementos de trabajo, para otros probablemente no. Uno ve muchas camionetas de ese estilo en la ciudad de Buenos Aires, alrededor, están con manos argentinas, esos genéricos que el gobierno recauda y que después distribuye, entre otras cosas, a los sectores que dice defender, de estos otros sectores que quieren llevarse toda la renta. Así que, digamos, bueno, me eximo de más comentarios. Claro, no, está bueno lo que destacás, digamos, se entrecortó justo un cachito, pero lo que estabas explicando es que esas camionetas son trabajo argentino. Son trabajo argentino, son producción argentina, son salarios argentinos que después consumen también, y además esas camionetas que se producen cuando se venden tienen un alto componente de impuestos que cobra el Estado. Claro. Y esos impuestos después los destina justamente para hacer política, por ejemplo, con sectores sociales a los cuales dice defender. Claro. Seba, hablaste de Feletti recién, también mencionaste la inflación. Feletti se reunió justamente en el cierre de la semana con algunas empresas del sector alimenticio. Bueno, el gobierno sigue insistiendo en lo que son controles y los precios cuidados, etcétera. Pero de todas maneras la inflación, vos estás anticipando que va a estar en un número alto, cercano al 7%. Sí, en realidad no es que yo tenga la información por elaboración propia, sino por lo que uno consulta con economistas, con distintas consultoras. Están observando que otra vez la inflación, si bien no va a ser el mismo nivel que marzo, va a estar mucho más cerca de 6 que de 5, ¿no? Recordemos que marzo fue 6,7, casi más cerca de 7 que de 6. Tal cual. Y en base, sobre todo, al precio de los alimentos. La verdad que el precio de los alimentos es una enorme preocupación, porque no pueden detener esa inercia, y se siguen aplicando las mismas recetas de siempre, que hasta aquí ya hemos visto que no han dado demasiados resultados. Tal cual. Entonces, una realidad también. Seba, para cerrar la charla, quiero compartir con nuestra audiencia algo que vos escribiste, tu nota de opinión de la semana. Yo la leí en la prensa. Vos hablás de la política y de quién gana con el desprestigio de la política, y esto claramente tiene a alguien en escena, en el centro de la escena, que es a Javier Milei, que justamente habla siempre de la casta política, y acá hay obviamente una enorme cantidad de políticos muy preocupados por lo que pasa con el fenómeno Milei, y los preocupados son ni más ni menos que, podríamos decir, Macri por un lado, en Juntos por el Cambio, y la propia vicepresidenta Cristina Fernández como una referente indiscutida del Frente de Todos. Bueno, a ver, a mí me llama la atención toda esta manera de tratar de enmarcarlo a Javier Milei para ver de dónde o a quién es más funcional de todo, ¿no? Es decir, bueno, si le saca votos a Juntos por el Cambio, entonces que es funcional al kirchnerismo, cuando en realidad gran parte de los integrantes hoy de Juntos por el Cambio en algún momento fueron parte del kirchnerismo, ¿eh? O sea que ya fueron en algún momento funcionales
al kirchnerismo. Y si se acerca a otros sectores, termina siendo funcional a Juntos por el Cambio. La verdad es que aquí lo que Milei denomina la casta política, lo que está haciendo es ser ellos funcionales a que crezca el discurso de Javier Milei. Porque los vemos peleándose por estas cosas cuando en realidad no están discutiendo, y sobre todo me refiero a Juntos por el Cambio, que se reunió en la semana la mesa nacional y nada hablaron de cuál sería un proyecto alternativo de país que tendrían para ofrecerle a la Argentina para ganarle al frente de todos el año próximo. No, se pusieron a discutir si Milei sí, si Milei no, cuando Milei ya en muchas oportunidades ha dicho que él no quiere ser parte de Juntos por el Cambio, que él estaría dispuesto a evaluar un acuerdo con Macri y con Patricia Bullrich, pero no formar parte de Juntos por el Cambio. Claro. Pero yo me hacía esa pregunta por algo que quizá lo dejemos también como pregunta para pensarlo, no porque no tenga como certeza. Ahora, cuando yo digo, ¿quiénes se favorecen más con el desprestigio de la política? Y me parece que hay que empezar a mirar también a un sector de la Argentina que se le denomina comúnmente círculo rojo, que es un sector importante, que tiene mucho peso a la hora de las decisiones del poder real de nuestro país, empresariales, sí. que también, por supuesto, se vinculan con la política. Y yo hago esta pregunta. El discurso de Milei, digamos, que tiene, por supuesto, plafón, porque la misma dirigencia política ha hecho cosas para que hoy se la critique y tenga asidero esa crítica y la gente lo tome enojada con lo que Milei denomina la casta política. Ese discurso, de alguna manera, me pregunto, si no termina siendo no funcional al kirchnerismo, funcional a los círculos de poder que después, cuando tengan que sentarse a negociar con la política, se van a sentar a negociar con una política aún mucho más devaluada. Claro. Entonces, si el poder real, como dijo Cristina en su discurso de hace unas semanas, en esto de el bastón y la banda no te da todo el poder, porque hay un poder que también influye y mucho en la Argentina, ese poder que influye probablemente le venga muy bien discursos como el de Javier Milei, que siguen horadando la imagen de los políticos. Porque pensar que vamos a borrar de un plumazo a toda la dirigencia política para cambiarla de inmediato por otra, eso es imposible. Sí. Muchos van a seguir estando, muchos van a seguir participando, y probablemente haya sectores del poder de la Argentina que les venga muy bien este discurso de Javier Milei, repito, con asidero, que después a la hora de negociar, no es lo mismo negociar con alguien que está fortalecido en su imagen que con alguien que está absolutamente desgastado. Totalmente. ¿Entiendes? Totalmente. Y aunque por el lado de Milei venga un próximo gobierno con él como parte, tampoco nos garantiza ningún tipo de mejora económica, digamos. Porque todo esto es teoría. Después, cuando cada una de las fuerzas llegan al poder, se dan cuenta de que muchas cosas no son como pensaban. Bueno, siempre, ¿no? Ser oposición es mucho más fácil que ser oficialismo. Claro. Pero además hay que justamente interactuar con todos esos sectores que en la Argentina van a estar y van a seguir estando, y no solo en la Argentina, también en el exterior. Tal cual. Y eso es una realidad. Tal cual. Tal cual. Seba, gracias por la charla, como siempre. Buen sábado. Un abrazo grande, buen fin de semana. Igual. Buen Día del Trabajador mañana. Exactamente, feliz día ya por adelantado. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.